sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En más de una oportunidad hemos escuchado la siguiente frase: pare de sufrir. Como si el camino del cristiano fuera un camino exento de sufrimientos. Pablo, un hombre que experimentó el poder de Dios y la grandeza de Dios al punto de decir que fue arrebatado al tercer cielo, y para que no se pueda gloriar y para que no se pueda enaltecer a sí mismo, Dios puso un mensajero del enemigo para que lo esté estorbando, para que lo moleste y para que le duela en su carne. Y dice Pablo que 3 veces le rogó al Señor para que le quite ese sufrimiento, para que le quite ese dolor, para que le quite esa molestia. Y aquí viene la respuesta de Dios. La respuesta de Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué vemos acá? Que estas palabras van en contra al fundamento que nosotros tenemos, van en contra de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos sufrir, nosotros no queremos ser abofeteados por el enemigo, no queremos la zaranda que el enemigo a veces utiliza para probar nuestra fe, no la queremos en nuestra vida, pero la respuesta de Dios a nuestra súplica, decirle, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Es bástate mi gracia. En el bástate mi gracia de Dios está nuestra dependencia de Él. Dios quiere que dependamos de Él, que estemos tomados, como dice nuestro pastor, de su mano, que caminemos con Él, que andemos por el camino del bien, no exento de pruebas y de luchas, porque de hecho las vamos a tener. Y dice que cuando viene la lucha, la prueba, no nos tenemos que asombrar, porque muchos hermanos en todo el mundo están pasando por las mismas cosas que nosotros. Tenemos problemas en nuestra familia, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas con nuestros hijos. Algunas de nosotras están criando hijos adolescentes y sabemos lo que es eso. Pero en todas estas situaciones, en esta tarde, Dios viene a nuestro encuentro a decirnos, bástate mi gracia. Y el bástate mi gracia de Dios es su amor y su misericordia manifestándose para que podamos estar en fortaleza. ¿Podés imaginarte vos diciendo que hay más placer en sufrir que en estar bien? ¿Podés imaginarte vos en el momento de la prueba y de la debilidad que estás, que estas cosas son mejores que la bendición y la fortaleza? Yo no me lo puedo imaginar, pero sin embargo Dios en esta tarde me alienta a que pueda sostenerme de su mano,
a que pueda confiar en que lo que Él tiene para mí es lo mejor, en que lo que Él está por manifestar en mi vida y en tu vida es mejor que lo que ya pasó, porque las cosas nuevas de Dios se están aproximando a nosotros. Las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas están a punto, dice la palabra, de ser manifestadas. Y Dios nos hace una pregunta también cuando escribe este pasaje bíblico en Isaías. Las cosas nuevas se van a manifestar. Dice, ¿no las conoceréis? ¿No vas a saber cuando Dios manifieste sus bondades en tu vida? Cuando Dios te manifieste lo nuevo y bueno que tiene para vos, ¿no vas a conocer la obra de Dios en vos, su gracia manifestándose con poder? Dios quiere en esta tarde hacernos sentir que en todo el recorrido de nuestra vida, en cada situación, Él camina a nuestro lado. En este pasaje Pablo dice, me gozo. ¿En qué se goza Pablo? ¿En las cosas buenas que está viviendo? ¿En la celebración de los hermanos juntos con él? No, no dice eso. Dice, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aunque hoy parezca que somos masoquistas, hay una razón para estas palabras de Pablo. No sos masoquista, hermano, no sos masoquista, hermana. No, Dios tiene propósito con cada experiencia que nos toca vivir. Los propósitos de Dios para nuestras vidas son de bienestar. Dice la Biblia que sus planes para nuestras vidas son de bien y no son de mal. Sus propósitos para nosotros son de bienestar. Dios anhela que estemos bien, que disfrutemos de la vida que Él nos da, pero tenemos que saber que no estamos exentos de las pruebas, no estamos exentos de las dificultades. Al contrario, si somos hijos de Dios y queremos andar en la voluntad de Dios, vamos a padecer persecuciones, vamos a padecer que nos den vuelta la cara, vamos a sufrir necesidades, porque el Hijo de Dios no está llamado a vivir en lujos ni en cosas grandes, porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía lugar donde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen cuevas para dormir y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde recostar la cabeza. Nuestro Señor, el dueño de todas las cosas, no tenía un lugar y padeció la persecución, padeció las injusticias, fue maltratado, humillado, y todo por amor a vos y por amor a mí. El Señor en esta tarde quiere que sepas que en medio de la prueba y de la dificultad, Él está a tu lado, Él camina con vos. La gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. Su amor y su misericordia nos permitirán seguir adelante. Si nosotros como hijos de Dios ponemos nuestros ojos en Cristo y no miramos atrás, vamos a andar en el equilibrio que Dios quiere que andemos. Tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que buscar las cosas que están en el cielo, porque de lo terrenal, ¿qué podemos sacar? Vamos a ser satisfechos por un momento, pero si nosotros buscamos las cosas que están en el cielo, las que están escondidas en Cristo para nosotros, esas cosas celestiales tienen peso de gloria eterna. No van a modificarse por ninguna situación que nosotros estemos viviendo. No van a modificarse por nuestras dudas. Al contrario, nosotros tenemos que ser modificadas por las cosas del cielo. Tenemos que ser modificados por las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, para nuestra vida. Dios nos anhela celosamente. Él anhela que caminemos tomados de su mano cada día. Cuando Dios nos dice, bástate mi gracia, nos está queriendo decir que si dependemos de Él, podemos estar firmes, podemos estar fuertes y podemos tener gozo a pesar de la tristeza. La palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios viene a fortalecernos. Vos sabés la situación que vivís en tu casa, vos sabés la situación que vivís en tu interior. Vos sabés las cosas que anhelás y que todavía no alcanzás. Y no es que Dios se olvidó de las promesas que te hizo.
No. Dios se acuerda de cada una de las promesas que te hizo, pero dice la Biblia que tenemos que ser probados y que nuestra fe se tiene que probar como se prueba el oro con fuego. La prueba viene a probar nuestra fe. Dios quiere ver hasta dónde podemos llegar cuando somos pulidos, cuando somos apretados por la prensa de Dios. Acordate que para que salga el mejor perfume, todo va a una prensa y todo se ajusta, y Dios ajusta, pero no va a darte más de lo que puedas resistir. No va a apretarte más de lo que puedas aguantar. Porque dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo como lo somos nosotros, pero Él no pecó. El Señor fue tentado, pero Él fue vencedor. Acordate, en el desierto, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y el enemigo aprovechó que estaba en debilidad, que estaba con hambre, que tenía sed, y vino a tentarlo. Y le ofrecía cosas que sí le podía dar Él. Pero lo que Dios nos puede dar es más grande que el ofrecimiento de Satanás en nuestra vida. La victoria que Dios nos da es una victoria total cuando dependemos de Él y cuando estamos dispuestos a padecer ese momento de prueba. No tenemos que estar quejándonos tanto, porque Dios no le gusta a la gente que se queja. El enemigo no puede con un corazón agradecido. El enemigo no puede con un corazón que alaba a Cristo, dice una canción. El enemigo no puede cuando nosotros estamos fundamentados en la roca eterna que es Jesús. Y si nosotros tomamos la firme decisión de que a pesar de la prueba y de la situación difícil nos paramos en Jesús y lo miramos a Él, no vamos a caer, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, ya pasó por esa situación y está dispuesto a extendernos su mano. No estamos a la deriva, no estamos librados a la buena suerte, porque Dios está de nuestro lado. En cada situación que nos toque vivir, debemos aprender a depender de la multiforme gracia de Dios. A veces esperamos que Dios se manifieste de cual o de tal manera, de esas maneras que podemos entender. Pero muchas veces Dios se va a manifestar de maneras que no podemos entender. Se va a manifestar con palabras que no podemos entender. Y para entender esas palabras que Dios nos dice, debemos estar en la intimidad con Dios. Debemos tener ese altar que muchas veces se nos hace pesado, porque tenemos una vida que vamos así, siempre estamos apurados y no tenemos el tiempo para tener el altar con Dios, esa intimidad que Él busca con nosotros. Él busca la intimidad, Él quiere que estemos en su presencia, pero a veces nosotros estamos tan apurados que nos dejamos a Él para lo último. Y para ese último momento estamos tan cansados de todas las tareas del día que nos ponemos a orar y nos quedamos dormidos. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. La gracia de Dios está dispuesta para nosotros. Solamente tenemos que anhelarla y buscarla con todo nuestro corazón. En cada situación que nos toque vivir, busquemos esa multiforme gracia, esas maneras que solamente Dios sabe y que a veces no vamos a entender, como la voluntad de Dios. A veces no la entendemos, pero confiamos en que lo que Él hace es agradable y es perfecto. La gracia de Dios es un regalo que no podemos comprar ni merecer. No hay dinero en el mundo, no hay joya en el mundo, no hay perlas en el mundo que puedan comprar la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda hacer que la gracia de Dios se acerque a nosotros. Porque si quisiéramos ganar la gracia de Dios por las obras, tenemos que saber que Dios considera nuestras buenas obras, nuestras mejores obras, como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué nos queda? Buscar al Señor con todo nuestro corazón. En la gracia de Dios encontramos el respaldo para toda nuestra vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios no nos va a enviar a un lugar donde su gracia nos cubra. No nos va a mandar Dios a hacer una tarea donde Él no nos respalde.
No nos va a poner Dios una prueba que no podamos superar. En todas las áreas de nuestra vida, el Señor está atento. En la gracia de Dios se manifiesta la salvación. Acordate de esto. Cuando sos tentado, cuando estás apretado, cuando sentís que la prensa es muy dura, acordate que en la gracia de Dios hay salvación. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay ser humano que vaya al Señor y no encuentre la salvación que está buscando. El perdido es encontrado por la gracia de Dios. Cuando invocamos el nombre del Señor, dice la palabra que somos salvos. Y esto no es solamente para el que no conoce al Señor y se quiere acercar, es para sus hijos. Cuando estamos en angustias, en dificultades, en pruebas, en temores, invocamos al Señor y somos salvos, porque Él es fiel. La gracia de Dios se manifiesta como un regalo también a nuestras vidas. Y esto lo encontramos en Efesios 2:8 y 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Somos salvos por solamente la gracia de Dios, por su placer y por su misericordia. Ninguno de nosotros puede decir: soy salvo porque no me lo merezco, o soy salvo porque pagué la salvación. Todo es mérito de Jesús. También se manifiesta la gracia de Dios en la ayuda que Él nos proporciona. Y en Hechos 14:26 dice: los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. La iglesia, los hermanos, cuando oran por nosotros y nos encomiendan a la gracia de Dios, esto también es un regalo que recibimos de Dios para poder lograr aquellas cosas que nos han sido encomendadas. Toda gracia procede de nuestro Dios. Y esto lo vas a encontrar en 1 de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no fue en tu nombre ni en el mío, fue en el nombre de Jesús que hemos sido llamados a disfrutar de la gracia de Dios. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Cuando pasamos por la prueba y permanecemos en la gracia de Dios, somos afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y la gracia de Dios se encarnó en Jesucristo. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiese venido Jesús a rescatarnos? Sabemos que por la ley ninguno de nosotros hubiese podido alcanzar salvación. Y la gracia eterna de Dios se encarnó en Jesús para que por medio de Él alcancemos la salvación y el bienestar para nuestra vida. La gracia de Dios está dispuesta para cada uno de nosotros. Acordate, cuando venga la prueba y le pidas al Señor que no querés vivir más eso, si vos estás buscando la voluntad de Dios, tal vez escuches el bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para tu vida, que mi gracia sea suficiente para tu necesidad. Entonces nos queda solamente decir que somos fuertes en Cristo. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. En Cristo tenemos fortaleza. Su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Nuestro Dios se compadece y comprende nuestras debilidades. Todo lo bueno y lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No te olvides de mirar al Señor. Y también podemos decir que estamos completos en Cristo. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, no hay necesidad de nada más. Estamos completos.
estamos en intimidad con Él. Y hay una canción que me gusta mucho y que solemos cantar muy seguido, pero yo hoy cuando preparaba la palabra le encontré un sentido especial, porque pude entender y Dios me ha mostrado que no es por mí. A veces pensaba que sí, que me lo merecía, porque no había matado a nadie, porque no había hecho cosas tan graves que Dios no me pudiera perdonar. Pero hoy, después de encontrarme con la gracia de Dios, sé que la sublime gracia que el Señor tiene por mi vida, y comprendí que no es algo solo para mí, sino que es para cada uno de nosotros, es más grande que todo lo que nosotros podamos anhelar o soñar. La sublime gracia de Dios te saca de la infelicidad en la que vivimos tantas veces y nos lleva a vivir en las alturas de Cristo. Que el Señor te bendiga en esta tarde.